Bienvenido a Pan Celestial, un lugar donde alimentamos el alma con la palabra de Dios. Hoy conoceremos la vida de un hombre cuya sabiduría fue incomparable, un rey que marcó la historia de Israel y del mundo antiguo. Su nombre es Salomón, hijo del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Quédate hasta el final, porque la historia de Salomón no solo nos enseña sobre sabiduría y gloria, sino también sobre las consecuencias de alejar el corazón del Señor. Salomón nació en Jerusalén, hijo del rey David y Betsabé. Aunque no fue el primogénito, fue el escogido por Dios para reinar después de su padre. Desde su nacimiento, la mano de Dios estuvo sobre él. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que Dios lo amó, y el profeta Natán lo llamó Jedidías, que significa amado del Señor. Años más tarde, cuando David ya era anciano, ordenó que Salomón fuera ungido rey, cumpliendo así el plan divino. Al principio de su reinado, Salomón mostró una actitud humilde y reverente. No pidió riquezas ni poder. En una noche especial, mientras dormía en Gabaón, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón respondió con humildad: «Tú diste a tu siervo David mi padre un gran corazón, y me has puesto por rey en su lugar. Dame, pues, ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». Dios se agradó de su petición, y le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas, honra y larga vida, con la condición de que caminara en sus caminos. Desde ese momento, la fama de Salomón comenzó a extenderse. Su sabiduría fue reconocida en todo el mundo antiguo. La Biblia dice que su sabiduría sobrepasó la de todos los orientales y la de todos los egipcios, y que habló 3000 proverbios y escribió 1005 cantares. De su inspiración divina nacieron libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En ellos se reflejan las profundidades del pensamiento humano y la revelación de Dios para la vida cotidiana. Salomón también fue un gran constructor. Uno de sus logros más recordados fue el Templo de Jerusalén, conocido como el Templo de Salomón. Era una obra majestuosa, cubierta de oro, con detalles finísimos, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el templo fue terminado, Salomón hizo una oración solemne, pidiendo que los ojos del Señor estuvieran siempre sobre aquel lugar, y que escuchara las oraciones de su pueblo cuando se volvieran a él. Entonces la gloria de Dios llenó el templo, tanto que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube. Era el respaldo divino, la confirmación de que Dios estaba en medio de su pueblo. Durante los primeros años de su reinado, Israel disfrutó de una paz sin precedentes. No había guerras, y el reino prosperaba. Se fortaleció el comercio, se construyeron palacios, fortalezas, ciudades y caminos. La reina de Sabá, al escuchar de su sabiduría, viajó desde muy lejos para conocerlo. Al verlo, quedó maravillada por su conocimiento, por la organización de su reino y por la prosperidad que lo rodeaba. Le dijo: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun la mitad me fue dicha». Sin embargo, con el paso del tiempo, el corazón de Salomón comenzó a desviarse. Aunque era sabio, su debilidad fue el amor por muchas mujeres extranjeras. La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y que estas mujeres desviaron su corazón hacia otros dioses. Levantó altares a dioses paganos como Astarte, Milcom y Moloc, lo cual fue una gran ofensa ante los ojos del Señor. El hombre más sabio del mundo cayó en la trampa de la idolatría. Dios le había advertido claramente que no se uniera con mujeres que adoraban otros dioses, para que su corazón no se apartara de él. Pero Salomón no guardó esta orden. Y como consecuencia, Dios le dijo que su reino sería dividido después de su muerte. Aunque por amor a David no lo haría en sus días, el castigo vendría sobre su hijo Roboam. Así se cumplió la palabra del Señor, y tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Salomón reinó 40 años sobre Israel. A pesar de su caída, dejó un legado literario y espiritual profundo. En sus últimos años parece haber reflexionado sobre su vida,
reconociendo que todo lo que el hombre busca fuera de Dios es vanidad. En el libro de Eclesiastés, escribe, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero también concluye con una verdad eterna, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La historia de Salomón es una lección poderosa para todos nosotros. Nos enseña que la sabiduría humana, por grande que sea, no puede sostenernos si el corazón se aleja de Dios. Podemos tener riquezas, conocimiento, fama o poder, pero si no mantenemos una comunión constante con el Señor, todo se desvanece como el humo. El verdadero éxito no está en lo que logramos, sino en permanecer fieles al Dios que nos llamó. Salomón empezó su vida con una oración de humildad, pidiendo sabiduría para servir al pueblo. Pero terminó con un corazón dividido. Eso nos recuerda que debemos cuidar nuestra relación con Dios cada día, porque la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino permanecer en obediencia al que nos guía. No basta con haber empezado bien, hay que terminar bien, con el corazón rendido al Señor. Querido oyente, si alguna vez sientes que te has alejado, recuerda que Dios siempre está dispuesto a recibirte. Él es misericordioso y fiel. Así como dio sabiduría a Salomón, también quiere darte entendimiento para tomar buenas decisiones, pero sobre todo quiere tu corazón. No permitas que las distracciones o los placeres del mundo te aparten del propósito divino. Que esta historia nos inspire a pedir a Dios sabiduría, pero también fidelidad. Porque como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si mantenemos nuestro corazón cerca de Él, podremos disfrutar de la verdadera paz, esa que no depende de lo material, sino de su presencia. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video en Pan Celestial. Si esta reflexión bendijo tu vida, te invito a compartirla, dejar tu me gusta y suscribirte para seguir escuchando más historias bíblicas que edifiquen tu fe. Que el Señor te llene de sabiduría, paz y entendimiento, y que siempre recuerdes que la verdadera grandeza está en obedecer a Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.